Estimados participantes, bienvenidos a la tercera sesión del curso de Responsabilidad Civil, organizado por Bill y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Sergio García Lón, quien nos va a exponer el tema de responsabilidad extracontractual corporativa. El doctor Sergio García Lón es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, summa cum laude, Master of Law en International Business and Commercial Law por la University of Manchester, Reino Unido. Es miembro del Instituto Europeo de Derecho. Su práctica profesional, investigación académica y docencia cubre derecho de contratos, corporativo, fusiones y adquisiciones y arbitraje internacional. Estimado doctor, a nombre de Bill, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Nos sentimos muy agradecidos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Con todo, disculpen la demora. Tuve un problema técnico ahora. De hecho, mi laptop todavía está terminando de cargar. Justo ahora que quería iniciar, eh, salía que el Zoom tenía que actualizarse. Entonces tuve que reiniciar la computadora y tenía que todavía terminar de actualizar. Entonces, lamento por la demora. Voy a aprovechar para proyectar las diapositivas. Eh, no sé si se puede compartir bien. Sí, sí, se logra Entiendo visualizar. entiendo que se está compartiendo, ¿cierto? Sí, sí se logra visualizar. Ya, perfecto. Entonces, para no hacer esperar más, comencemos. Sí, ya le di proyectar, pero también está todavía un poco lento el PowerPoint. A ver, el tema que he querido compartir el día de hoy se titula Responsabilidad extracontractual corporativa y he puesto la denominación abajo de Corporate Tort Law, que es, digamos, como se escribe en inglés, porque se refiere a un área específica dentro de la responsabilidad extracontractual, que es la que quiero conversar el día de hoy. Entonces, como sabemos, la responsabilidad extracontractual en general está regulada por el Código Civil, por las disposiciones referidas a la responsabilidad extracontractual, y se va a aplicar a toda situación, en principio, donde no haya una relación contractual, de ahí su nombre extracontractual, y como tal se pueden presentar un sinnúmero de ocasiones. Y dentro de ese sinnúmero de ocasiones podemos discutir diferentes escenarios. Un escenario particular que a mí me llama mucho la atención es el referido a aquellas situaciones que chocan con el derecho corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar en un escenario en donde la responsabilidad extracontractual va a aplicar en principio a entes corporativos, digamos legalmente personas jurídicas, tal vez de manera más específica, sociedades, y tal vez en términos más económicos, empresas o compañías. En general voy a hablar un poco de, de compañías o empresas en general. De allí que, digamos, la imagen que representa, que se encuentra en este primer slide, es precisamente una compañía que está contaminando, como digamos un emblemático caso de lo que sería responsabilidad empresarial. Entonces, quiero enfocarme en este aspecto. Y Y digamos, para enfocar más el detalle, quiero
tratar un caso específico que he visto que suele eh, repetirse mucho en la práctica. De hecho, este tema que trato hoy parte de una investigación que a su vez se basó en un caso práctico, un caso en el cual surgieron diversos temas interesantes que en su momento me llamaron la atención y que precisamente forman parte de lo que, de este minicampo que sin perjuicio de que es mini por ser específico y detallado, es todo un mundo y tiene mucha relevancia, como es la responsabilidad contractual corporativa. Y el supuesto específico que quiero compartir el día de hoy es aquel que se denomina en inglés como parent liability o digamos responsabilidad de la matriz, que se pone un escenario de digamos compañías multinacionales, sobre todo mayoría extranjeras, por la responsabilidad civil extracontractual de aquellas matrices por los negocios conducidos en el extranjero, usualmente en el extranjero a través de una sucursal. Entonces, dentro del contexto peruano, estamos ante el caso, por ejemplo, de una empresa peruana, que en realidad es una sucursal de una matriz extranjera, que, por ejemplo, causa un daño ambiental. Pero las víctimas no se dirigen necesariamente solo contra la sucursal peruana, que es, digamos, la empresa constituida en el Perú, sino que se busca la responsabilidad de la entidad corporativa que está más arriba en el rango jerárquico, que sería la matriz, una sociedad que en principio está en el extranjero y puede estar en cualquier jurisdicción y que tiene control eh, sobre esta sucursal peruana. Digamos, en general, por, digamos, la fuerza de los capitales, usualmente estas transnacionales suelen ser o americanas o británicas, inglesas, por ahí que pueden ser asiáticas, digamos en teoría pueden ser de cualquier parte del mundo, pero como nosotros sabemos, muchos capitales tienen nacionalidad americana o tal vez inglesa, china, de otros lados, ¿no? Sin perjuicio de que en teoría puedan venir de cualquier lado. Este es el escenario que quiero discutir porque tiene diferentes aspectos muy interesantes para conversar. Voy a enfocarme en cuatro temas puntuales que van a explicar, digamos, cómo sigue la exposición. Vamos a hablar de lo que es la culpa corporativa, vamos a pasar un poco por el derecho penal comparado y por qué es relevante en esta discusión. Vamos a ver bajo ley peruana cuáles serían las acciones que se podrían interponer en este escenario. Vamos a explicar un poco más el caso. Y algunas reflexiones finales en relación al derecho inglés, que es una jurisdicción que la he estudiado y que tiene algunos aspectos interesantes a tener en cuenta para la aplicación de este supuesto de responsabilidad extracontractual corporativa. Vamos al primer punto. El caso, como mencionaba, es un caso de contaminación ambiental y son los típicos casos que seguramente uno ya conoce, que si recuerdan, por ejemplo, los casos de, de que ocurre un accidente y se cae, se derrumba un camión, un transporte que transportaba un material precioso como puede ser, pero un mineral tóxico como puede ser un mercurio o otro químico, otro mineral o cualquier otro
otro recurso natural que sea tóxico, como ocurrió en algunos casos conocidos en su momento de algunas empresas mineras. Y claramente al desparramarse esto por el medio ambiente, genera contaminación. Pero no solamente contaminación en sí del medio ambiente, sino que esto genera una exposición peligrosa a la vida de las personas que, por ejemplo, puedan vivir alrededor. Usualmente, donde hay explotación minera o de recursos naturales, suele haber pueblos, suele haber población. Y cuando hay contaminación ambiental, estas personas suelen ser las más expuestas a sufrir riesgos en su vida, en su salud en general. Entonces, suele ocurrir, lo que vi en su momento era en que nuevamente un accidente, se derrama algún tóxico, algún producto tóxico, esto genera contaminación ambiental y esto además afecta a la población que se encuentra alrededor sufriendo daños en general en el cuerpo, en su persona, en la salud. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos víctimas. Y estas víctimas claramente tendrán derecho a una compensación. Pero la pregunta es, ¿a quiénes? ¿Frente a quiénes? Y ciertamente, en primer lugar, vamos a pensar en la empresa, en la sucursal, en la minera que se encuentra en el Perú, que tiene un título habilitante, un contrato de concesión y está explotando los recursos naturales. También es importante mencionar de que a veces eh, los daños que ocurren en este contexto no se limitan solo a daños directos ocasionados por la contaminación ambiental y lo que sería, digamos, el daño reflejo que afecta a la población, sino precisamente debido a estos accidentes, muchas veces la población salía a protestar y claramente frente a las empresas eh, involucradas. Y estas empresas contrataban seguridad y ante un altercado, por ahí que también habían afectaciones a los derechos humanos. En su momento ya la regulación ha ido cambiando, pero en su momento muchas de estas empresas que cuidaban campamentos mineros, por ejemplo, podrían contratar seguridad privada, pero también podían contratar a la policía cuando estaban en su día de Franco. Entonces, tenías en principio, era como una privatización de los servicios policiales, que siempre ha sido un problema no solamente en Perú, sino regional, y porque lo permitía la ley. Esto ya ha ido cambiando, pero en su momento esto ocurría. Entonces, cuando había una protesta o una marcha, esto terminaba mal porque había abusos, vulneraciones de derechos humanos, usualmente por parte o de la policía o la seguridad privada, por cualquiera de ellos. Eh, y estos han sido también casos que salían mucho en las noticias. Entonces, ante esos escenarios, por un accidente que generaba contaminación ambiental, no solo se afectaba al medio ambiente, no solamente eh, podía dañar la salud y la vida de las personas, sino que esto a su vez generaba como una bola de nieve que iba provocando otros daños colaterales. Si es que hay contaminación, salimos a protestar, pero cuando salimos a protestar, de repente somos secuestrados, o habían muertes, había elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo este contexto, usualmente las víctimas eran la población. Y la población lo que buscaba era justicia, en específico en temas de derecho civil, responsabilidad contractual, el pago de una compensación.
Y acá es donde habían algunas cosas que se discutían, porque en principio, por el sentido común, se demandaba directamente a, a la empresa sucursal. Incluso se demandaba también a la Policía Nacional y se demandaba a la empresa de seguridad privada. Pero una acción particular muy interesante es que se buscaba demandar a la matriz extranjera. Usualmente cuando tuve la oportunidad de ver estos litigios, o iban a Estados Unidos o iban a Inglaterra. Digamos, allá estaban. Tal vez uno se podría preguntar, pero ¿cómo se podría demandar? Y ojo que se demandaba, sí, se demandaba en el fuero extranjero, que hay todo un problema de jurisdicción, competencia, tema que manejan muy bien los procesalistas, pero sobre todo expertos en derecho internacional privado, porque el objetivo era demandar a la matriz extranjera en su foro, por ejemplo, si la matriz era americana y corresponde en Nueva York, demandarlo en Nueva York, pero como el daño había ocurrido en el Perú, aplicaba ley peruana, pero claramente el foro era extranjero porque la empresa estaba allá, pero por normas de derecho internacional privado aplicaba ley peruana. Pero ahí claramente se tenía que pasar todo un filtro de jurisdicción entre otros aspectos procesales, pero muchas veces se lograba eh, pasar este filtro por algunas particularidades prácticas, porque ciertamente los capitales extranjeros no eran ajenos a lo que está pasando en el Perú. Y por allí que en cierta manera se involucraban en diferente extensión y forma. Por ejemplo, en algún caso vino un directivo del extranjero a tratar de negociar y ver el problema en el Perú. O por allí la sucursal extranjera sacaba un comunicado. O por allí habían directivas, como ahora es más común, directivas de derechos humanos o directivas de buen gobierno corporativo que dicen que se aplican a todas sus jurisdicciones. Entonces, siempre se buscaba algún aspecto que pudiera vincular a la sociedad extranjera sin perjuicio que estuviera en Nueva York o en Londres por los hechos que ocurrieron en el Perú, como si la sucursal no solamente fuese un brazo legal extendido, sino realmente que sea responsable de todo lo que haya ocurrido a través de su sucursal, en este caso en el Perú y bajo ley peruana. Hago esta precisión porque tal vez esto en base a otra ley, no sé, si ocurriese en Chile, en Argentina, no fuese posible. Entonces, todo esto generaba llamaba mucho la atención porque muchas empresas decían, ¿cómo es que me llega una demanda desde Perú acá a Nueva York, a Londres, aplicando ley peruana para hacerme responsable por algo que ocurrió en Perú a través de una sucursal? Sí puede ser mi sucursal, pero ustedes ya conocen las reglas de derecho societario, personalidad jurídica, responsabilidad limitada, son entes distintos, no se responde más allá del aporte capital, ahí son dos sociedades distintas, como si fueran dos personas humanas distintas, entonces había muchos cuestionamientos. Y precisamente un aspecto muy importante del litigio era, a ver, el derecho peruano realmente tiene alguna acción que permita que alguien demande a una sociedad extranjera, y de acá precisamente es donde eh, se empezaban a discutir muchas cosas. Se trata de un supuesto de responsabilidad por riesgo, es un supuesto de responsabilidad vicaria,
puede haber culpa en una persona jurídica. Todos estos temas se discutían y lo interesante de estos aspectos es que ante los tribunales extranjeros se solían llevar expertos en derecho peruano. Yo tuve la oportunidad de ver estos casos porque años atrás eh, trabajé con Gastón Fernández Cruz, quien en sede peruana es un destacado experto en responsabilidad extracontractual y, por ejemplo, a él lo contrataban para ir frente a esos tribunales. También, por ejemplo, a Juan Espinosa, Alfredo Bular y en su momento a Fernando Etraseñiz, ¿no? Quien ahora ya está jubilado, retirado, pero en su momento, 10 años atrás, creo que aún todavía participaba en, en estos litigios. Entonces, cuando traen al experto en derecho peruano, lo que busca es discutir todos estos aspectos. ¿Se puede hacer esta acción en base a la ley peruana y cuál sería la vía legal específica? Y esto es precisamente con ocasión de estos informes de experto en derecho peruano en el extranjero, que salían muchas discusiones interesantes, que en su momento a mí me llevó a investigar sobre el tema, publiqué un artículo de igual manera que se llama La culpa corporativa, precisamente, googleando lo pueden encontrar, está disponible, y precisamente Gastón Fernández también escribió, cuando escribió sus lecciones universitarias de responsabilidad civil, que salió en una colección de la Facultad de Derecho de la PUC, es de libre acceso, lo pueden googlear y lo descargan. Eh, Él tiene una sección precisamente en donde escribe un poco sobre esto con ocasión de la responsabilidad vicaria. Entonces vamos a avanzar para seguir profundizando en el tema. ¿Por qué de repente hablando de la responsabilidad extracontractual hablo un poco de derecho penal? Para empezar, muchos fundamentos de la responsabilidad extracontractual vienen del derecho penal. Por ejemplo, si pensamos en las teorías de la causalidad, eso en principio fueron creados por penalistas, algunos de ellos con educación en filosofía de derecho, pero en principio de penalistas, como la teoría de sine qua non, eso viene de expertos en derecho penal y muchas otras ideas similares, por ejemplo, cuando se habla del derecho penal de la responsabilidad de la autoría mediata, y uno hace una comparación, de autoridad mediata penal, y hace una comparación con la responsabilidad vicaria civil, uno se da cuenta rápidamente que están hablando de lo mismo, solo con términos propios de cada área, pero que en el fondo están hablando de cómo alguien puede ser responsable por el actuar de otra persona. Y así hay muchos aspectos en donde cosas que se discuten en el derecho civil que ya se discuten también en el derecho penal. ¿Y por qué esto es importante? Porque con ocasión de estos litigios pude apreciar de que habían algunas discusiones que los civilistas, digamos, lo consideraban como temas debatibles, cuestionables, pero que en el derecho penal ya se habían superado, pero años atrás, tal vez porque en su momento se prestó más atención y se debatió en su momento, pero que ya no era una discusión. Y uno de ellos precisamente es esta frase societa delinquere non potes, que significa que las empresas, las sociedades, no pueden delinquir. En su momento, en el derecho penal se discutía, la responsabilidad penal es claramente personal, de las personas físicas, pero se empezó a discutir, a hablar sobre eh, el involucramiento, las actividades que tenían el día a día las empresas, tal vez más relevantes,
que las personas físicas propiamente. Y todos estos problemas de, nuevamente, contaminación ambiental, pero también fraudes financieros, entre otros, que decían, acá claramente ya no estamos hablando de una persona física o para tener, eh, prestar atención a la figura tal vez de un gerente, del CEO, no estamos hablando de corporaciones, estamos hablando de empresas, de conglomerados, es una realidad distinta y en su momento se buscaba que la sanción penal también recaiga sobre las empresas, claramente con los ajustes que sean necesarios, porque una empresa no va a la cárcel, pero que se pueda hablar de la imputación de un ilícito penal a una empresa y que ello, por ejemplo, pueda generar determinadas consecuencias directas sobre la empresa, no claramente cárcel, sino tal vez una disolución, extinción, cierre, clausura, según corresponda, pero que sea vista la empresa como una persona. Y claramente la oposición era una idea básica, las empresas no pueden delinquir, società delinquere non poter. Sin embargo, con el desarrollo del derecho penal económico desde una perspectiva comparada, se fue superando esta idea de que las empresas solo podían tener responsabilidad administrativa para hablar propiamente de un ilícito penal y que se puede imponer responsabilidad directa a una empresa. Incluso dentro de este debate, por ejemplo, en el derecho comparado se habla de responsabilidad penal objetiva y responsabilidad penal subjetiva. La responsabilidad penal objetiva es aquella que en cierta manera no supera el societa delinquere non potes y necesita primero que haya responsabilidad penal en una persona física, por ejemplo, un alto directivo, un alto funcionario, un CEO, por ejemplo, un director, presidente del directorio, entre otros. Y si es que primero es encontrado esta persona natural responsable penalmente, tuve la responsabilidad penal de la empresa de manera objetiva, porque claramente no se puede encontrar un criterio de atribución subjetivo. Y esta responsabilidad objetiva a veces, según la jurisdicción, tenía diferentes matices. Algunos hablaban de una responsabilidad indirecta, vicaria, de reflejo, como para intentar darle una justificación teórica. Y ciertamente la responsabilidad penal subjetiva parte de que sí, digamos, se puede encontrar los elementos, por ejemplo, la misma intención en una persona que se puede encontrar en una empresa, ¿no? Entonces la responsabilidad penal es subjetiva porque tiene este elemento de la voluntad. Y también, digamos, solo a manera de ejemplo, se discutía de que tal vez, cómo, si se puede pensar en una culpa corporativa, cómo se puede considerar la misma dentro de una organización. Por ahí habían algunas doctrinas del common law, como el collective knowledge, el conocimiento colectivo, que se refería a que el conocimiento de la empresa es el conocimiento, conjunto de todos, o también, en otras palabras, el aggregate knowledge como un conocimiento agregado, como que la suma de todos los conocimientos representa, la voluntad final de la empresa. Algunas doctrinas que se discutían como fundamento teórico para explicar cómo una empresa podría tener responsabilidad penal. Ciertamente esto ya ha sido superado y en el Perú también. En el Perú, en cierta manera, ha entrado una nueva normativa, eh, eh, ya hace varios años, de responsabilidad, que en principio se le quería llamar administrativa, pero de cierta manera se cuestionaba que se le dé el nombre de administrativo porque era un proceso que se llevaba ante un juez penal aplicando el Código Penal y como tal se cuestionaba que se hablase de algo que sea administrativo regulado por una ley, pero ahí administrativo lo denominaba
con el fin tal vez de superar este obstáculo teórico. Pero digamos esto solamente como unos datos para entender lo que pasó, porque ya muchas jurisdicciones a la fecha hablan propiamente de una responsabilidad penal de las empresas. Entonces, esto era interesante porque cuando en estos litigios se discutía la responsabilidad extracontractual de las empresas bajo ley peruana, una pregunta era, ¿y las empresas bajo ley peruana cómo pueden responder? ¿Cuál es la base legal? Y muchos decían, muchos de estos expertos decían, o por riesgo, como vamos a ver a continuación, que es un criterio objetivo, o vicaria, que es otro criterio objetivo, pero no por culpa, porque las empresas no pueden actuar con culpa. Y yo que tenía cierta investigación en derecho penal sin ser penalista, me llamaba mucho la atención porque decía, esto en derecho penal ya se discutió hace 40 años, está muy superado y de repente por falta de conocimiento, ciertamente justificado, porque los civilistas no son penalistas, eh, pero precisamente por esta especialización no estaban pendientes al tanto de que esta discusión de que si las empresas pueden tener culpa o no, ya es un tema ciertamente superado. Tal vez precisamente una de las doctrinas que creo explican mejor el tema de la culpa corporativa eh, lleva precisamente este nombre de la culpa corporativa, cuando explica de que la entidad corporativa como tal, sin perjuicio de que es una ficción y, y se mueve a través digamos, su conducta se materializa a través del capital de trabajo, a través de sus trabajadores y el actuar de sus directivos y la voluntad corporativa que sale del directorio. Todo eso no puede ser visto como voluntades individuales agregados que en suma forman la sociedad o como una voluntad corporativa, no, porque ya cuando se trata dentro de una organización con procedimientos, ya esta voluntad se forma dentro de ciertos parámetros que necesariamente es la voluntad de la corporación misma. De hecho, esto es bastante claro para los que ven derecho societario, cuando se ve todo el procedimiento que hay para, por ejemplo, convocar a Junta General de Accionistas y todos los temas de agenda, anuncios, convocatoria, quórum, acuerdo, hay todo un marco legal para que los accionistas en junta puedan reunirse y formar una voluntad social que no tiene nada que ver con la voluntad individual de cada persona en calidad de accionista. Y de la misma manera con el tema del directorio, la convocatoria del directorio, los temas de agenda, el quórum, el umbral para llegar a un acuerdo por mayoría y determinados aspectos que explican cómo se forma una voluntad social distinta a las personas individualmente consideradas y que si luego en ejecución de esta voluntad, que ciertamente lo van a ejecutar personas físicas, deviene un daño, ese daño es imputable directamente a la empresa como ejecución de su voluntad social, sin perjuicio de que tal vez en algún escenario se pueda identificar a un actuar individual de una persona específica, pero fuera de estos escenarios estamos hablando de una voluntad social que se forma en virtud de procedimientos determinados y como tal es una voluntad que corresponde
a la empresa. Entonces, no se puede considerar, ya discutir de que pueda haber cuestiones problemáticas o debatibles para concluir que una empresa pueda ser responsable por culpa en vía de responsabilidad extracontractual. Y esto es lo que ya vemos a detalle a continuación. Si vemos la ley peruana, en principio tendríamos estas tres acciones en el artículo 1969, responsabilidad por culpa, 1970, riesgo, y 1971, es responsabilidad vicaria. 1981, disculpen ahí el typo, es 1981. Estas acciones están disponibles en Virtual Código Civil. Ciertamente la pregunta de fondo es, eh, ¿son posibles de accionar o tal vez no aplican en el marco de una empresa? El riesgo en cierta manera es de los más sencillos, porque es el fundamento de la responsabilidad empresarial cuando se considera que una empresa que ocasiona, que genera un riesgo, ciertamente tiene que internalizar el mismo, sobre todo si se trata de una actividad económica claramente riesgosa, que le va a generar un beneficio. Si le va a generar un beneficio, también tiene que internalizar los costos que se puedan materializar de manera específica en daños, entonces tiene que pagar la indemnización correspondiente. Es una norma que en principio no sería problemática. La otra sería también la responsabilidad vicaria, que es quien es responsable por el actuar del otro. Eh, en principio, si se identifica a una persona física que comete un daño, por ejemplo, un conductor que está manejando, un chofer de una empresa de transporte y ocasiona un accidente por culpa, esa persona, por culpa personal, será responsable y vicariamente la empresa de manera objetiva. Entonces, eventualmente, si este esquema se presenta en estos casos que estaba comentando, en donde la población sufre daños, y se puede imputar responsabilidad de algún subordinado de la sucursal, habiéndose encontrado la responsabilidad del subordinado, sube a la matriz, perdón, a la sucursal. Algo interesante que se discutía en su momento es, claro, una cosa es hablar chofer, empresa de transporte, que es una relación persona natural, persona física. Pero un tema interesante que se discutía era si esto se podría dar interempresas. Esto quiere decir entre sociedades. Si podría ser que el subordinado sea una sucursal y la responsabilidad suba hacia una matriz. Y lo interesante de su momento es que cuando se hizo esta investigación, encontramos jurisprudencia peruana, eh, la pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Gastón Fernández, en donde en este tipo de accidentes, el juez consideraba que la responsabilidad vicaria no solamente estaba pensando, por ejemplo, estaba pensado en un subordinado persona física, y que subía a una empresa, sino que también podía darse de que si se hacía responsable de manera directa a una empresa, subiera vicariamente a otra empresa que estuviera por encima de ella, entiéndase por encima de ella porque tuviera el control, por ejemplo. Incluso en un caso
se decía de que como la empresa de arriba era el beneficiario final, se le consideraba como que el de abajo estuviera subordinado al de arriba, que es básicamente el corazón de la responsabilidad vicaria. Uno responde del actuar del otro por algo, objetivamente sí, pero por algo. Y es porque existe una relación de encargo. Algo está haciendo la otra persona por encargo mío. Ciertamente lo hace con autonomía, sí. No es que sea en estricto una marioneta, pero existe alguna justificación de por qué, aunque la persona de adelante, el hombre de adelante, esté actuando de manera autónoma, el hombre de atrás tenga que asumir cierto nivel de responsabilidad. Y en jurisprudencia peruana era muy interesante que las cortes hayan dicho esto puede darse también interempresas, lo cual, digamos, si uno lo ve en otras jurisdicciones, dirían, no, esto es una responsabilidad vicaria muy, muy extensa. Imagínense que una empresa sería responsable y que luego otra empresa sea responsable de manera vicaria. Es ciertamente algo peligroso, pero digamos, está ahí para discutirlo. Y ciertamente lo que comentaba, lo de la responsabilidad por culpa, en el que algunos decían que no se podían, pero otros, mirando desde el derecho comparado penal, se da cuenta de que esta discusión era, era tal vez ya superada, innecesaria, ¿no? Tal vez alguno se podría preguntar si ya hay riesgo, digamos, riesgo empresarial para que sea responsable una empresa, y ya hay responsabilidad vicaria, y encima la responsabilidad vicaria en el Perú, según las cortes, puede ser así de extensa, ya para qué hacernos tantos problemas por la culpa. Sí, ciertamente, si uno tuviera que litigar, iría teniendo en cuenta esta jurisprudencia, va por responsabilidad vicaria y no se hace más problema. Sin embargo, tal vez eh, para efectos en principio teóricos, pero no solamente teóricos, también muy prácticos, pero empezando por una justificación teórica, creo que sí, aún interesante tener en cuenta el tema de la culpa, porque, por ejemplo, en el derecho inglés también se discutía mucho de cómo se hace cuando hay muchas empresas involucradas, eh, hasta dónde llega la responsabilidad, si se puede saltar de una empresa a otra, hasta dónde llegaría una acción por indemnización. Y en principio, por el lado de la jurisprudencia inglesa, en el derecho societario, derecho corporativo, aún se, digamos, hubo un fallo muy importante en Salomón, y allí se optó por una posición estricta en favor del respeto a un concepto básico, que es la personalidad jurídica, que a veces se va matizando en diferentes aspectos. Fue un caso en donde se quiso ser responsable a un accionista de una empresa y se quería levantar el velo societario, o sea, de que la existencia de esta empresa no sea obstáculo para poder accionar contra el accionista por las deudas impagas de la sociedad. Y la Corte en su momento dijo, no, se respeta la personalidad jurídica, la empresa tiene personalidad jurídica distinta a la personalidad jurídica que tiene una persona, son dos sujetos de derechos distintos, no hay que confundirse.
Y esta fue una regla que en principio se respetó mucho. Y esto es un aspecto muy importante porque si uno quiere hacer responsable a una sociedad, digamos a la sociedad de atrás, entra el derecho corporativo con la regla de la personalidad jurídica y sobre todo con la regla de la responsabilidad limitada. Estas en conjunto dicen en resumen, cada entidad responde por separado. Y más aún si hay varias sociedades, esto ciertamente permite mitigar el riesgo, entonces no responden entre ellas. En principio el derecho inglés respetó mucho estos principios, estas reglas, pero aún había el escenario en donde había un accidente, se quería responsar a la sucursal, pero se quería llegar hasta la matriz, sobre todo si se tratase de unos negocios realizados en el extranjero. Y curiosamente, la jurisprudencia inglesa explicaba que la matriz podría ser responsable por lo que había corrido más allá de sus fronteras, sí podría identificar un deber de diligencia de la matriz, un duty of care, culpa en simple, de la matriz hacia la persona física. Ciertamente esto puede sonar más fácil en teoría que en la práctica, pero al menos ya estaba reconocida la vía legal. Si hay se puede reconocer que la matriz tenía un duty of care respecto a la víctima y que se incumplió el mismo, hay responsabilidad. ¿Cuáles eran los casos que se empezaron a discutir? Los casos de asbestos, que también era un producto tóxico al cual estaban expuestos, por ejemplo, los trabajadores de esta multinacional. Y claramente la matriz está en el extranjero y tiene negocios en diferentes países. Y en todos estos países, por ejemplo, tenía sus trabajadores y los trabajadores sufrieron en su salud física debido a la exposición a este tóxico. Y claramente los trabajadores podrían demandar a su empleador directo, que digamos era la empresa nacional, pero decidieron demandar directo a la matriz, digamos a la jefe corporativa. Y debido a las circunstancias, la jurisprudencia dijo, porque se discutía cuál sería la vía para poder accionar. Y se reconoció en su momento de que sí se podría accionar directamente por culpa. Y en cierta manera era una vía que permitía superar el fuerte fallo de Salomón respecto al derecho corporativo y la primacía de la personalidad jurídica. Porque si prima la personalidad jurídica, entonces no se puede ir, el hombre de atrás no puede ser responsable por lo que hizo el hombre de adelante, la empresa de adelante. Y sería difícil encontrar un fundamento jurídico para que en cierta manera asuma responsabilidad. Entonces, lo que se hizo en su momento, o lo que hizo la jurisprudencia inglesa, es no es necesario hablar de responsabilidad vicaria o de un tema de responsabilidad objetiva, responsabilidad directa por culpa. Si se puede fundamentar que la matriz le debía cuidado al trabajador en el caso comentado y se incumplió, hay responsabilidad. Entonces, dado a este avance del derecho inglés, a mí me llama mucho la atención de que tal vez no se necesite objetivizar todo, porque tal vez en cierta manera eh, ya existe la acción por culpa, solo que tal vez no la hemos comprendido en toda su extensión y por eso es que la hemos descuidado. Entonces, eso ha sido todo lo que he querido compartir el día de hoy. Muchas gracias
por su atención y si hubiera alguna pregunta, encantado de absolverla. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Eso quiere decir que ha quedado todo claro. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo en esta sesión, en este curso de responsabilidad civil, doctor. Ha sido todo un honor para todos nosotros poder escucharlo y poder aprender de sus valiosos conocimientos. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un honor poder tenerlo en cada diplomado o curso que nosotros organicemos, doctor. Como siempre, siempre es un placer. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche, doctor. Muchas gracias a usted, doctor, y un saludo a todo el público presente. Muchas gracias, ha sido un gusto. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.